Hola amigos de Correo, bienvenidos a a un nuevo video en redes sociales. Yo soy Carlos Arango Guerrero y hoy estoy detrás de cámara porque adelante tenemos a Esther Sanz. Ella es la autora española de la trilogía El Bosque y también es la editora del sello Titania. Esta es su primera vez aquí en Perú y nos está contando un poco cómo la está pasando. Hola Esther, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando aquí tu primera vez aquí en Perú? Pues muy feliz, estoy muy contenta de estar aquí en Lima y la verdad es que me está gustando muchísimo esta ciudad, es muy bonita. Esther, nos cuentan que tu trilogía El Bosque, que está compuesta por El Bosque de los Corazones Dormidos, El Jardín de las Hadas Sin Sueño y La Ciudad de la Luna Eterna, ya muy pronto va a llegar aquí a Lima. Muchos lectores que ya te siguen van a tener el privilegio de tener tus libros. Queremos saber un poco más cómo te inspiraste en esta trilogía y si tiene alguno de repente un trasfondo de repente que te haya inspirado en tu niñez, en tu infancia o de repente en tu adolescencia. Cuéntanos un poco más Sí. al respecto. Bueno, la trilogía del Bosque está ambientado en un pueblecito de la Sierra Castellana, en España, y es el bosque de mi infancia. Yo pasaba siempre mis veranos allí y la verdad es que es el bosque donde hay un autor español, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no?, que escribió Rimas y Leyendas, y muchas de sus rimas y leyendas estaban ambientadas en ese bosque misterioso, ¿no?, como el bosque de las ánimas. Y la verdad es que es un bosque que da mucho juego, ¿no?, para escribir una novela de misterio, una novela con toques de fantasy. Y me inspiré en este bosque pues, para ambientar mi novela, porque es un lugar que la verdad amo desde que era una niña. En las reseñas que he podido notar, que he podido buscar, obviamente he tenido que buscar un poco más sobre tu carrera, sobre tus libros. He notado que las abejas son un poco las protagonistas. Sí. ¿Por qué escoger a unos insectos para ser como protagonistas también? Y sabiendo que en la literatura juvenil no suelen ser los insectos un poco los protagonistas, sino de repente criaturas paranormales como son los lobos, los vampiros, que bueno, los dragones, que ahora están muy acostumbrados aquí en esta literatura juvenil. ¿Por qué los escogiste? Bueno, en ese momento, cuando empecé a escribir esta historia, yo trabajaba como editora de libros de no ficción y cayó en mis manos un libro para editar que se titulaba La miel y otros productos de la abeja. Y hablaban de la apiterapia, que es que se utiliza el veneno de abeja para sanar ciertas enfermedades, ¿no? Es una terapia alternativa. Y la verdad es que me fascinó todo el universo de estos insectos, ¿no? Porque, como bien dices, es verdad que no tienen una popularidad muy extendida en la novela juvenil, ¿no?, que es más, se ambientan pues, más en hombres lobo, ¿no?, o en dragones, o en otro tipo de animales, y me pareció que era un animal que me iba a servir mucho para escribir mi historia. Porque además las abejas cuando pican, cuando te clavan su aguijón, mueren, ¿no? Y según la apiterapia pues solo mueren por un propósito noble, ¿no?, que es el de sanar en algún punto del cuerpo donde pican. Y bueno, pues investigué sobre este tema y me pareció muy interesante para explorar. Y sobre todo que la miel también está asociada a lo que es el rejuvenecimiento, la belleza, pues a propiedades curativas. De repente por ahí también podremos ver un poco sobre eso. ¿Lo están relacionando por ahí? Sí, porque además el libro, o sea, la trilogía, uno de los temas principales de esta historia es habla de la eterna juventud, ¿no? Y bueno, pues como tú muy bien dices, todos los productos de la abeja, tanto la miel como el polen, como el propóleo, pues tienen ciertas propiedades que son muy buenas para la salud y para la belleza, ¿no? Entonces me sirvió de excusa para eso. ¿Cuál ha sido el reto de poder escribir toda esta trilogía? Porque como tú lo mencionaste, el primer libro está ambientado en un pueblo, el segundo creo que va a Londres y el tercero se va a Florencia. O sea, en cada libro hay escenarios muy diferentes. Sí. ¿Cómo fue el reto de poder crear toda esta ambientación? Cuando escribí el primer libro no tenía pensado que fuera una trilogía, porque yo soy una escritora más de brújula, que voy escribiendo y a medida que va avanzando la historia, pues los propios personajes y los propios acontecimientos pues, me van llevando a donde quieren ir. Y bueno, pensé que para la historia venían muy bien estos escenarios, ¿no? En el segundo, Londres tiene un componente importante, ¿no? Siempre procuro que el lugar donde está ambientado
o sea, la trama sea también como una especie de protagonista, ¿no? El bosque en el primer libro, que es mucho más oscuro, pues hay todos estos secretos, este misterio, ¿no? Pues me sirvió mucho para ambientarlo. En el segundo, Londres, porque la protagonista, que es Clara, tiene que huir y esconderse, y bueno, pues una ciudad como Londres permite pues toda esta acción, misterioso, con esta bruma, ¿no? de los libros, ¿no? Y el tercero, que es Florencia, porque habla de un florecimiento, ¿no? de la protagonista y también de todos los personajes que van saliendo a lo largo de la trama. Porque, como decías antes, no son hombres lobo, pero sí hay un elemento fantástico, y es que habla de inmortales, ¿no? de unos personajes que no envejecen y que sí que pueden morir, pero que su cuerpo pues, sana de manera automática por una serie de acontecimientos que pasan en la novela y que hay que ir descubriendo. Pero me pareció que Florencia era una ciudad maravillosa para explicar todo este tema, ¿no? Todo este florecimiento y hablar también del renacimiento, ¿no? Y como excusa, y me pareció muy interesante. Ahora, como en tus inicios como escritora, tú te dirigías a un público un poco más adulto. Ahora has cambiado a literatura juvenil. ¿Cómo ha sido ese pase? ¿Esa transición ha sido como que un poco tediosa? ¿O de repente te ha sido fácil? ¿O de repente cada cierto libro que escribes ya sabes a quién va a ser dirigido? ¿O cómo está en la mente de un escritor? O sea, escribe y cuando ya lo lee o lo comienzan a editar y ya dicen, no, este es para un público tal, o otro público tal. ¿Cómo es? Yo creo que en el caso del bosque fue un poco la historia la que marcó el género, ¿no? Que iba a ser juvenil, porque la protagonista quería que fuera una protagonista joven. Ella en el primer libro acaba de cumplir 17 años y tiene que, de repente se queda sola y tiene que pasar hasta cumplir la mayoría de edad con un tío que no conoce y que desde el primer momento le hace saber que no es bienvenida. Entonces me interesaba mucho explorar todas esas vivencias, ¿no? De las primeras veces, ¿no? ¿Qué ocurre en una persona que se abre al mundo, que es muy joven y que vive por primera vez pues, el amor, el descubrir quién es, qué lugar ocupa en el mundo, qué quiere hacer con su vida, ¿no? Me interesaba mucho explorar todos esos temas que son como muy, muy clásicos en la novela juvenil. Pero no fue una cosa muy premeditada, ¿no? De ahora voy a escribir una serie juvenil. Pero me di cuenta mientras lo escribía que realmente lo disfruté muchísimo, ¿no? Y es verdad que hablé con otros autores de este género y me dieron ciertos consejos, ¿no? de lo que debía ser una novela juvenil. Por ejemplo, a diferencia de la adulta, de una novela adulta, en una novela juvenil pues tiene que pasar muchas cosas, no tiene que haber mucha mezcla de ingredientes para que el público, para que el lector joven no se aburra, ¿no? Porque en una época en la que tienen tantos estímulos y tanto ocio, ¿no? Tantas maneras de divertirse y de pasar el tiempo, yo creo que para que un libro te enganche y no quieras soltarlo, tiene que haber como muchos ingredientes que te mantengan ahí atrapado, ¿no? Y ese para mí fue el mayor reto. Pero la verdad es que lo disfruté muchísimo y luego escribí también una biología juvenil y bueno, ahora quiero escribir algo más adulto, pero no descarto para nada volver a escribir algo juvenil. Ahora con los retos como editora en Titania, este sello ahora cuenta con un amplio catálogo de libros. ¿Cuál ha sido el reto para el sello? Hablemos desde pandemia, que ha sido una época donde más ha golpeado el sector editorial, tanto aquí en Perú como en otros países, bueno, alrededor del mundo. Tal vez hubo un incremento de lectores, una baja de lectores. ¿Cómo ha vivido Titania estos últimos años? Pues yo creo que en Titania ha pasado algo muy, muy bonito, y es que desde hace, bueno, yo tomé las riendas de Titania hace 10 años, y al principio el mayor reto que teníamos como sello era dignificar en cierta manera el género romántico, ¿no? Porque es verdad que es un género que muy juzgado, ¿no? y quizás que no se ha tratado con el cariño y con la importancia que merece, porque creo que hay muy buena literatura en el género romántico y grandes autoras, como Julia Quinn, que también está visitando el país, y creo que ese fue nuestro mayor reto, ¿no? El sacar y el publicar autoras de calidad, construir un plan editorial sólido con autoras que fueran referentes y también descubrir nuevos talentos. Pero como bien dices, la pandemia supuso también como un antes y un después, ¿no? Yo creo que supuso un incremento absoluto del género. Creo que la novela romántica desde la pandemia hasta ahora están viviendo una explosión, y esto yo creo que se debe sobre todo, pero bueno, es mi opinión, pero yo creo que es porque necesitamos finales felices, ¿no? Hemos vivido momentos muy angustiosos y que casi parecía como una distopía, ¿no? Lo que estábamos viviendo, y yo creo que la novela romántica ha cumplido esa función de mostrarnos un
un lugar, ¿no? donde los personajes son felices, cada uno tiene su propia historia de amor, y yo creo que eso ha supuesto como una evasión y una lectura en la que no solamente hay un entretenimiento, un ocio y una evasión, sino que además te deja con una sensación de que el mundo es un lugar mejor, ¿no? Y yo creo que eso ha contribuido a que sea un género que ha pegado una explosión en el mercado. ¿Qué opinas sobre este popular cliché que dice los libros de romance solo son para las mujeres? ¿Tú estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? En Titania, ¿cuál es de repente, si nos puedes de repente sabrás un porcentaje de cuántos hombres, cuántas mujeres leen? Yo creo que es verdad que la mayoría de lectoras de romántica son mujeres, esto es un hecho, pero es que también creo que hay más lectoras en general, las mujeres compramos más libros que los hombres, en general, en términos muy generales. Pero yo creo que la novela romántica es un género muy adictivo y que una vez que lo descubres y que lees una historia romántica, ya no puedes parar. Yo creo que ya te atrapa y si te gusta el género es contagioso, ¿no? Y quieres leer más. Y entonces yo creo que a lo largo de los años se han enganchado también muchos hombres a este tipo de literatura. Yo lo que sí que he experimentado es que hay muchos lectores hay muchos más lectores hombre ahora que hace 10 años, por ejemplo. Yo creo que las nuevas generaciones de lectores también son mucho más abiertos y también incluso en el propio género también ahora es mucho más inclusivo. Tenemos temáticas, es verdad que tradicionalmente, igual hace muchos años, la novela romántica era quizás un poco más machista, ¿no? Había ciertos tópicos, ¿no? y clichés que se repetían en la novela romántica, y esto ha ido evolucionando hasta un punto en el que vemos a mujeres que toman las riendas de su destino y que no aceptan según qué comportamientos tóxicos, ¿no? Y yo creo que esto también ha contagiado a hombres que quieren descubrir esta literatura y que también se sienten reflejados, ¿no? Con este tipo de sensibilidad que quizás es más femenina, ¿no? Más femenina en cuanto a las emociones, en cuanto a la forma de sentir. Y también el hecho de haber publicado pues, novelas queer, ¿no? Novelas LGTBQ+, que también pues, publicamos Alice Coachroom, por ejemplo, con una historia de dos chicos, de una pareja gay que se enamoran, ¿no? Y la comedia romántica normalmente siempre estos personajes eran como secundarios, ¿no? Y el hecho de que tengan su propia historia de amor, su protagonismo en la novela romántica, pues yo creo que esto también hace que sea mucho más abierta, más inclusiva y que llegue a todo tipo de lectores, no solo mujeres. Bueno, muchas gracias, Esther, por haber estado aquí en Diario Correo. Quiero que invites a todos los usuarios de Diario Correo a que se motiven y lean algunos libros de Titania, porque hay un vasto catálogo de libros que pueden leer no solo hombres y mujeres, sino está apto para todos. Totalmente. Pues yo les invito a que descubran el catálogo y escojan. Yo siempre digo que las novelas románticas son como bombones, porque una vez, aquí en Perú sabéis mucho de chocolate y de dulces, y yo creo que una vez que empiezas, una vez que te comes una novela romántica, se crea algo adictivo que quieres más, ¿no? Quieres seguir consumiendo. Entonces les invito al menos a que lo prueben, ¿no? A que vean si definitivamente es un género que les gusta o no, y que traten de buscar la novela que más les llame, ¿no? Que hay muchísima oferta, y que elijan aquella que creen que les va a gustar y que se abran a la posibilidad de que el género romántico les guste.